Padre eterno. Pueden tomar asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Acabamos de leer una declaración del salmista al respecto de la ley de Dios. Nos acaba de decir el salmista por inspiración divina que la ley de Dios es ¿cómo? La ley de Dios es perfecta. Cuando hay algo perfecto, no se tiene por qué quitar, ¿verdad? Cuando hay algo perfecto, no se tiene por qué cambiar. Amén. En este sentido, lo que es perfecto, nos dice la Biblia, es la ley de Dios. La palabra ley proviene del hebreo, ustedes saben cuál, de qué palabra hebrea proviene la palabra ley generalmente. De la palabra Torah. ¿Okay? Siempre que escuchen hablar de la palabra Torah, se está haciendo referencia a la ley de Dios. La ley de Dios es tan maravillosa, entonces, hermano, tan perfecta, que nos dice que puede hacer sabio ¿a quién? Al sencillo. Y que todos esos mandamientos que están dentro de la ley, dentro de la Torah del Señor, de Dios, pueden alegrar el corazón. Entonces vemos que es algo maravilloso, ¿verdad? ¿Alguien de aquí quiere ser sabio? Levante su mano, ¿quién quiere ser sabio? ¿Alguien de aquí quiere estar alegre? Les recomiendo, y la Biblia nos recomienda, que pongan atención a la ley de Dios, a la Torah del Todopoderoso. Lamentablemente, a lo largo de la historia se ha malinterpretado mucho el concepto de la ley de Dios. Se ha llegado a pensar que la ley de Dios ya fue abolida, que ya la ley de Dios, la Torah, no tiene nada que decirnos hoy en día porque estamos en la gracia, según ciertas teologías mal fundamentadas. Y déjame decirte que eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, en el libro de Proverbios, ahorita viene a mi mente esa escritura, te la dejo de tarea para que tú la investigues, pero la Biblia nos dice que aquel que no pone su oído, no presta su oído para escuchar la ley de Dios, su oración también es abominable. ¿A alguien le gustaría aquí que su oración sea abominable delante de los ojos de Dios? No, ¿verdad? Todos queremos que nuestras oraciones Dios las escuche. ¿Alguien de aquí quiere que Dios lo escuche su oración? Bueno, entonces escucha la ley de Dios, escucha la Torah. Eso dice la escritura misma, eso dice el libro de Proverbios. Ahora bien, viene a nuestra mente, yo lo sé, y justamente es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, muchas escrituras acerca de un siervo de Dios y un siervo del Mesías llamado Pablo, el apóstol Pablo. ¿Han escuchado hablar o han leído en alguna ocasión versos, pasajes de los escritos apostólicos donde en ocasiones se hace referencia a cosas como la siguiente: ya no estamos bajo la ley? ¿Han leído eso? ¿Han leído pasajes como que el que quiere estar bajo la ley está bajo maldición? ¿Han leído cosas así? ¿De qué más? Por ejemplo, que aquel que quiera estar cerca de la ley ha caído de la gracia de Dios. ¿Han leído cosas así en la escritura? Sí, la verdad es de que están ahí, están esos versos. Ahora tendremos que preguntarnos, ¿hay acaso una contradicción en las escrituras? ¿Por qué mientras unos versos nos dicen que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, y que aquel que no quiere escuchar la ley y la Torah, su oración es abominable? ¿Por qué por un lado se nos dice eso y por otro lado aparentemente se habla de la ley, de la Torah, sobre todo en los escritos del apóstol Pablo, como si fuera algo malo, como si fuera algo negativo? Hay dos cosas, hay dos opciones. Una, o la Biblia se contradice, o dos, más bien nosotros no hemos entendido bien a Pablo. ¿Qué opción creen que es más plausible? Opción 1, la Biblia se contradice, o opción 2, los creyentes no han entendido bien a Pablo.
Yo me voy por la opción 2 también, por supuesto. Yo no creo que la Biblia se contradiga. Yo creo que más bien nosotros hemos entendido mal al apóstol Pablo. Y justamente eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Por acá tengo una presentación. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿O me hago a un lado? ¿Me recorro hacia un lado? ¿Está bien? Bueno, porque voy a estar proyectando algunas cosas. Entonces tenemos el tema cuestiones malentendidas sobre la ley, sobre la Torah. Estamos iniciando el segundo módulo de este seminario titulado Fundamentando las raíces de la fe. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces vamos a aprender qué es Torah. Los que han estado en el seminario ya lo manejan un poco más, pero bueno, vamos a explicarlo de manera general para todos. Podemos decir en un sentido estricto que Torah en las Escrituras es un código legal, es decir, es un conjunto de leyes eterno que Dios, el Creador, dio a su pueblo Israel por medio de Moisés. Eso por un lado. ¿Okay? Torah, ¿qué es? Todas las instrucciones, todos los mandamientos, 613 mandamientos según los estudiosos del pueblo de Israel. Todos esos mandamientos que según los estudiosos son 613 mandamientos que le dio el Señor al pueblo de Israel por medio de Moisés, a eso se le llama Torah. O bien lo que se conoce comúnmente como el Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que generalmente se le atribuye a Moisés, la revelación divina por medio de Moisés. Eso es en un sentido estricto. Ahora bien, en un sentido amplio, Torah también puede ser la revelación e inspiración directa del Eterno, de la cual quedó constancia a lo largo de las Escrituras en la historia. Y quiero que vean conmigo lo que dice Juan 10:34, para que entendamos este aspecto. Porque dijimos que en un sentido estricto la Torah son solamente los mandamientos, los 613 mandamientos de los primeros 5 libros de la Biblia, pero entonces vamos a entender vamos a preguntarnos y entender por qué en Juan 10 verso 34 dice lo siguiente. ¿Me acompañan ahí? Juan 10 verso 34 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Hasta ahí solamente. A ver, hermanos que han estado en este seminario, esa escritura de dioses sois, que en hebreo es Elohim, ¿en dónde está? Ese es el Salmo 82. Pero aquí el Mesías les dijo: no está escrito en dónde. No está escrito en vuestra ley, no está escrito en vuestra Torah. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Señor se equivocó cuando citó las Escrituras? No es que se haya equivocado. Es que en un sentido amplio, Torah también puede ser toda la revelación divina que Dios ha dado a través de la historia, de la cual ha quedado constancia en las Escrituras, en la Biblia. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la tradición judía. Acá tengo una cita del Talmud. Los que saben del seminario saben de qué estoy hablando. El Talmud es la ley oral de los judíos, las tradiciones de los judíos que han quedado plasmadas por escrito. ¿Ok? Y en el tratado Kebutot 52b dice: está de acuerdo con la Torá donde se ha escrito: casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. A ver, los que han leído la Biblia, ¿dónde está eso? Eso está en el profeta Jeremías. Eso es un pasaje del profeta Jeremías, no de los 5 libros de la ley, no de los 5 libros de la Torah. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Torah, en un sentido estricto, sí, solamente son los mandamientos, las instrucciones,
que dio el Señor a través de los primeros 5 libros de Moisés, pero también puede ser en sentido amplio toda la revelación divina que Dios ha dado a través de su pueblo y que ha quedado constancia escritural. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora bien, en un sentido etimológico, no sé si alcanzan a ver hasta allá abajo, cuando hablamos de sentido etimológico estamos hablando del origen de las palabras. En un sentido etimológico, Torah proviene del verbo yará, que significa apuntar o disparar en hebreo. Y por otro lado, también se deriva de la palabra het, que en hebreo significa pecado. Es lo que en la Biblia, cuando se ha traducido pecado, en hebreo está la palabra het. ¿Qué significa la palabra het? Errar al blanco. ¿Me van siguiendo? En otras palabras, la palabra Torah más puntualmente, más precisamente, se puede traducir como instrucciones para apuntar a algo y dar ¿en dónde? Y dar en el blanco. Y fíjense cómo desde que estudiamos las raíces de las palabras, ya nuestra mentalidad va siendo otra. Porque generalmente Torah se ha traducido como ¿qué? Como ley. Inmediatamente cuando nosotros en nuestro contexto nos hablan de la ley, siempre lo relacionamos como algo malo, como algo negativo. Las famosas frases como ya te cayó la ¿qué? Ya te cayó la ley. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya ahí vas a tener un castigo, ¿sí o no? Por ahí incluso a veces hay personas que dicen que la ley se hizo ¿para qué? Para romperse, para quebrantarse. Estoy hablando de las leyes seculares. Entonces vean ustedes cómo generalmente nosotros el término ley lo relacionamos con algo opresivo, con algo negativo, pero si nosotros vemos la raíz de la palabra Torah, nuestra mentalidad empieza a cambiar, porque ya nos está hablando más bien de apuntar hacia algo, como cuando se lanzan flechas. ¿Saben de qué les hablo, verdad? Como cuando se lanzan flechas para dar en el blanco. ¿Ustedes creen que los competidores que, por ejemplo, disparan con rifle, con pistola, con arco en las Olimpiadas, buscan dar en el blanco, sí o no? Claro que buscan dar en el blanco. Ahora bien, también nosotros como creyentes, nosotros buscamos dar en el blanco, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de que debemos dar en el blanco. ¿Por qué? Porque si no damos en el blanco, ¿qué va a pasar? Vamos a pecar. Si nosotros erramos, si nosotros nos equivocamos y no le damos en el blanco, nos vamos a apartar, vamos a errar, lo cual va a constituir un ¿qué? Un pecado, una transgresión de la palabra de Dios. Vean conmigo Primera de Juan capítulo 3 verso 4, por favor. Vamos a ver 3 escrituras de la carta de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. ¿Están conmigo? Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué cosa hace? Infringe también ¿la qué? La ley, la Torah. Pues el pecado es la infracción ¿de qué? De la ley, de la Torah. ¿Estamos entendiendo? Ahora vean en el capítulo 5, ahí mismo, a la vuelta, en el verso 3. ¿Están conmigo? Pues este es el mandamiento, pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué cosa? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros queremos dar en el blanco? ¿Qué es dar en el blanco hablando de nuestra vida espiritual? Obedecer a Dios.
hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos de aquí quieren hacer lo que Dios quiere? Todos queremos dar en el blanco, porque si no damos en el blanco, vamos a errar y vamos a pecar, vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces, ¿por qué debemos dar en el blanco? Lo acabamos de leer. ¿Por qué tú quieres dar en el blanco? ¿Por qué tú quieres hacer lo que a Dios le agrada? ¿Por qué lo quieres hacer, hermano? Porque te enseña el pastor que así debe de ser. Porque te obligan los demás que así debe de ser. Porque si así es, estamos en un error. ¿Por qué debemos de buscar siempre dar en el blanco? Vamos a leer de nuevo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Y cómo lo sabes? ¿Que amas a Dios? ¿Cómo ves reflejado que amas a Dios? Porque sientes bien bonito, porque, no sé, tú piensas que amas a Dios. ¿Cómo sabes que amas a Dios? La Biblia nos acaba de decir cómo reflejamos que verdaderamente amamos a Dios. ¿Sabes cómo es? Guardando los mandamientos. Y yo te pregunto, ¿dónde están los mandamientos? ¿En dónde están los mandamientos? En la Torá, en la ley. Yo a veces no entiendo, con todo respeto, a veces algunos hermanos que dicen: hermanos, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Pero al mismo tiempo que invitan a amar a Dios con todo nuestro corazón, al mismo tiempo enseñan que la ley ya no vale para nada, ya no sirve para nada la ley de Dios. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿cómo les dices a las personas que amen a Dios si la Biblia dice que la forma de amar a Dios es a través de guardar qué cosa? Los mandamientos del Señor. ¿Que están dónde? La Torá. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a dar en el blanco preciso, a no errar, a no perderme del camino, porque si no voy a pecar. Vamos a ver 1 Juan atrás un poco en el capítulo 2, en el verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? Ya no se escuchó tan fuerte ese amén. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos de aquí conocen a Dios? ¿Cuántos de aquí guardan los mandamientos? Porque eso es el reflejo de que conocemos a Dios. ¿Cuántos están siguiendo hasta aquí este mensaje, hermanos? Este tema. Entonces, aquí también acabamos de aprender algo. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, nos acaba de decir que los mandamientos de Dios no son ¿qué? No son gravosos, no son pesados. Pero ¿qué nos han dicho casi siempre? No, eso de la ley, eso de la Torá, eso de los mandamientos, eso es algo bien opresivo, eso es algo bien pesado, eso nadie lo puede llevar, por eso vino Jesús a quebrantar eso. ¿Han escuchado cosas así? Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice lo contrario? La Biblia nos está diciendo que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Cómo alguien entonces ahora dice que los mandamientos de la Torá son bien pesados, bien rígidos, bien legalistas, etcétera? Repito, hay dos opciones: o la Biblia se contradice, o número dos, más bien no han entendido bien lo que dice el apóstol Pablo, sobre todo el apóstol Pablo, acerca de la ley de Dios, acerca de los mandamientos del Señor. Amén. Bien, vamos a continuar. ¿Puedes pasar a la otra? Bien. En primer momento, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. A veces se piensa erróneamente que el Señor, el Creador, nuestro Padre Celestial, dio la ley
dio las tablas de la ley, la Torá, al pueblo de Israel para que fueran salvos, para salvarlos. Y eso no es cierto. De hecho, a veces las personas llegan a decir que, bueno, a partir del Mesías para acá, ya todos son salvos por la gracia. Pero antes del Mesías, antes, todos eran salvos por la ley. Eso no es verdad. Dios nunca dio la ley para que su pueblo fuera salvo. En primer momento debemos aprender eso. Dios nunca dio la Torá para que la gente fuera salva. ¿Y cómo podemos corroborar esto? Vamos a poner en perspectiva la salida de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Yo les pregunto, ¿qué pasó primero? ¿Qué evento fue primero? ¿Primero Dios les dio los mandamientos y después los sacó de Egipto, después los liberó? ¿O primero los liberó, primero los sacó de Egipto y después les dio los mandamientos, la Torá? ¿Qué fue primero? Primero fue la libertad por parte de Dios hacia los hijos de Israel. Y esa libertad fue por gracia también. Los hijos de Israel, los hebreos, cuando estaban en Egipto, ¿ustedes creen que se merecían que el Creador los salvara de Egipto en ese momento? La verdad es de que no. Incluso hasta los propios sabios del pueblo de Israel consideran que los hebreos en Egipto se contaminaron de una manera muy baja en Egipto, muy baja. Estaban en un nivel de contaminación alta en Egipto. En otras palabras, no tenían mérito ellos por sí mismos para que Dios los sacara de Egipto, para que Dios los liberara de Egipto. Dios echó mano de su gracia, de las promesas que le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y de su propia misericordia, no de los méritos del propio pueblo de Israel. Entonces aquí entendemos que primero Dios liberó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su gracia. Y después entonces, y solamente entonces, es que les da sus mandamientos en la fiesta de Pentecostés o en la fiesta de Shavuot. En la fiesta de la Pascua los libera por su gracia, por su bondad, por su amor, por su misericordia. Y después en la fiesta de Pentecostés es que les da los mandamientos. ¿Para qué? Para santificar al pueblo de Israel. Amén. Eso justamente es lo mismo que pasa en nuestra vida. Es el mismo plan que Dios tiene para nuestra vida. Primero Dios nos libera por su ¿qué? Por su gracia, por su amor, por su perdón, por su bondad. Pero después que nos ha liberado del pecado, de la idolatría, después ahora sí viene un proceso de ¿qué? De santificación del creyente. Amén. Y de hecho este orden lo podemos encontrar en esta escritura. Vean Tito, lo que dice la carta de Tito, capítulo 2, verso 11. La carta de Tito es una carta pastoral, capítulo 2, verso 11, que envió Pablo a Tito. ¿Están conmigo? Capítulo 2, verso 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí solamente. Bueno, hago una aclaración, un paréntesis, y los que están en este seminario ya saben
Generalmente la palabra Dios, que se ha traducido del término hebreo Elohim y del término griego Theos, no siempre hace referencia al creador. ¿Okay? En esta versión utiliza la palabra Dios para referirse a Jesús, a Yeshua. Eso no quiere decir que Jesús sea el mismo Padre, que Jesús sea el mismo creador o el mismo eterno. ¿Okay? Eso lo hemos estado ya analizando y le hemos dado muchas vueltas con los hermanos que estudiamos en este seminario. La palabra Dios, que proviene del término Elohim y del término griego Theos, hace referencia a poder, autoridad, a eminencia, no necesariamente a un agente divino. De hecho, la palabra Dios se le da a ángeles, a jueces, a gobernantes. Amén. ¿Entendemos esa aclaración? Quería hacer énfasis en esa aclaración. Lo que me importaba de esta escritura es que vieran el orden. Primero viene la salvación, ¿por qué? Por gracia de Dios. Pero después de esa salvación, ¿qué viene? Viene un proceso ¿de qué? De santificación. Viene un proceso donde renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos, vivimos de manera justa y piadosa, aguardamos la esperanza bienaventurada. Y hasta el último del verso 14 dice: y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? ¿Qué dice hasta el último del verso 14, hermanos? Un pueblo celoso ¿de qué? Celoso de buenas obras. Aquí lo que tendríamos que preguntarnos es: ¿qué tipo de buenas obras? ¿Entendemos? A ver, vamos a ponernos en orden de nuevo. Dios libera a su pueblo por su gracia, pero no significa que ya, bueno, pues ya te liberé, ya te salvé, pues ya puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? ¿O ese es el plan de Dios? No. El plan de Dios es: ok, te voy a liberar, te voy a rescatar, te voy a salvar por mi gracia, por mi misericordia solamente, pero no para que te quedes así de que, bueno, pues ya todo lo hizo Él. ¿Han escuchado cosas así? Comentarios de que, bueno, es que Él ya todo lo hizo. Y sí, es verdad, no estoy diciendo que no. Pero a veces utilizamos esa expresión de que es que Él ya todo lo hizo como un pretexto para yo ya no hacer nada. Y esa no es la idea de las Escrituras. Las Escrituras nos están diciendo que el hecho de que Dios nos haya liberado, salvado por su gracia, por su amor, por su piedad, por su bondad, no quiere decir que es ya para quedarme de brazos cruzados y no hacer nada, sino que ahora Dios lo que espera, así como lo esperó de su pueblo Israel, así también lo espera de nosotros, que ahora entremos a un proceso ¿de qué? De santificación. ¿Cómo podemos santificarnos? Esa es la pregunta. ¿Cómo crees que puedes santificarte? Guardando los mandamientos. Guardando los mandamientos. Eso es lo que nos santifica. El verso 14 termina diciendo: un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que espera Dios. Un pueblo celoso de buenas obras. La expresión buenas obras en hebreo se dice masim tobim. ¿Lo escribí por acá? Sí. La expresión buenas obras en hebreo se dice masim tobim. ¿Qué era masim tobim en el pensamiento de los judíos de la época del Señor, en el primer siglo? Masim tobim, o esas buenas obras, eran acciones que se hacían para, ¿qué crees? Para guardar los mandamientos. En otras palabras, si un rabino, si un judío del siglo I le decía a alguien: es que tú necesitas tener más masim tobim, más buenas obras, como lo que deseaba Pablo y Tito, que nos transmitieron aquí, ¿qué era lo que estaba diciendo esa persona? Necesitas ¿qué cosa? Guardar más mandamientos.
Necesitas hacer cosas para guardar más mandamientos. Esas son las masim tobim, las buenas obras, que es lo que Dios espera. Dios espera tener un pueblo celoso ¿de qué? Celoso de buenas obras. Perdón, a ver si no me endrogo ahorita con... ¿Ok? Vean lo que dice el último párrafo. El principal objetivo de la Torá era, es y será proveer de una guía de santidad objetiva para obedecer a Dios y demostrar nuestro amor a Él apropiadamente. Esto no como requisito para salvación, sino precisamente porque hemos sido salvos. ¿Entendemos? ¿Para qué es la Torá entonces? ¿Para ser salvos? No. ¿Quién dijo que era para ser salvos? ¿Quién dijo que Dios dio su ley, la Torá, sus mandamientos para ser salvos? Nadie dijo eso. Que lo han malinterpretado así es otra cosa. ¿Para qué es la Torá entonces? Para guiarnos, para instruirnos cómo debemos de amar a Dios, cómo podemos tener una santidad, dice ahí, objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo dice creer en Dios y amar a Dios, ¿cierto o no? Todos. Es más, hasta los que no conocen de la Biblia, en términos generales, te van a decir que aman a Dios y que conocen a Dios. El punto está que Dios nos proveyó de una guía objetiva para demostrar ese amor a Dios. No es como nosotros querramos, no es como nosotros nos imaginemos, siento decirlo, no es como a mí se me ocurra, no es, Dios bendito, perdón. No es, hermanos, entonces, como cierta denominación religiosa diga que se debe de amar a Dios. ¿Cómo me voy a guardar en santidad? Para algunos hay personas que, por ejemplo, no se les hace un pecado embriagarse, por ejemplo. Entonces, para evitar, hay personas que no se les hace pecado decir malas palabras, por ejemplo. Entonces, para evitar esa excesiva subjetividad en el mundo y en el pueblo de Dios, de que bueno, pues cada quien ame a Dios y obedézcalo como quiera, por eso Dios dio la Torá. Por eso Dios, el Señor, estableció sus instrucciones, para que no haya de que bueno, pues es que yo lo pienso así, yo lo considero así, a mí me dijeron que mejor así, a mí me dijeron que mejor así. No, mira, así como dice la Torá. ¿Quieres amar a Dios? Como dice la Torá, guarda los mandamientos. ¿Quieres conocer más de Dios? Como dice la Torá, guarda los mandamientos. ¿Quieres guardarte en santidad? Como dice la Torá, guarda los mandamientos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, la libertad y la salvación no es un fin en sí misma, sino es el punto a partir del cual Dios nos lleva a un proceso de santificación por medio de sus instrucciones santas, de su palabra, de su ley, de su Torah. Ahora bien, guardar los mandamientos para vivir, es necesario guardar los mandamientos para vivir piadosamente, con ayuda del Espíritu de Dios, con ayuda del poder de Dios. Porque ciertamente sabemos que nuestra carne, nuestra concupiscencia, ¿tú crees que le gusta guardar mandamientos? A nuestro ego, nuestras pasiones, lo menos que quiere es guardar mandamientos. Y por eso cuando viene la invitación a guardar la Torá, a guardar la ley, pues inmediatamente nuestra carne, nuestra mala inclinación reacciona. No, eso no es para mí, eso es muy eso es muy pesado, eso es muy opresivo, eso es muy difícil. Y por eso es que ahí está la ayuda del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Recuerden, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor.
y de dominio propio. El Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que es la presencia misma de Dios en nosotros, es la que nos capacita, hermanos, para así poder guardar los mandamientos. Y no por legalismo, y no por imposición, sino ¿por qué? Por amor. Eso es lo que nos ha transferido el Todopoderoso, un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, ¿se puede o no se puede? Amén. Vamos a seguir en la siguiente, por favor. Bien, aquí entramos a otra sección. Y quizás ahorita ya se están haciendo algunas preguntas que son válidas y que son normales, ¿no? Bueno, entonces vamos a guardar todo lo que dice la ley. ¿Les ha llegado a veces esas preguntas? Es que son 613, pues ¿cómo no? Y dice un montón de cosas, ¿cómo voy a guardar todo eso? Bueno, cuando yo escucho ese tipo de comentarios, también tengo dos opciones. Una que es la más bondadosa, doy el beneficio de la duda de que verdaderamente pues hay un malentendido, no entiende bien la persona, eso por un lado. Pero hay otro donde yo digo, híjole, con todo respeto, a veces sí me quedo como, ¿sí leen la Biblia? ¿Sí leen las Escrituras? Les voy a decir por qué. Porque a veces cuando hemos estado compartiendo de esto, no ha faltado a veces personas que se acercan a uno y le dicen, bueno, entonces ya vamos a hacer sacrificios. Yo le contestaría a esa persona, hermano, ¿verdad? ¿Tu pregunta es sincera o nada más quieres ver a ver qué digo? ¿De verdad es sincera tu pregunta? Si es sincera, con todo gusto te lo puedo contestar y lo vamos a contestar sin ningún problema. Pero yo te preguntaría antes algo a ti. ¿Si has leído la Biblia? ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, ese temita, solamente ese en particular, hay muchos otros que lo vamos a estar estudiando con calma. Ni siquiera los judíos hacen sacrificios hoy en día. No sé si tengan constancia de eso, si tengan noticia de eso. ¿Por qué? Porque no hay templo en Jerusalén, no vivimos en Israel, no vivimos en Jerusalén. Ahorita nadie hace sacrificios, hermano. Y aparte, los que presentaban un sacrificio solamente se podía presentar en el templo de Jerusalén por medio de los levitas, nada más. Y no todos los sacrificios, por cierto, eran para expiación de pecados, como a veces se ha malentendido también. Y eso es otro tema también que podemos llegar a tocar. Entonces, pues no, obviamente no. Si me preguntas eso, pues no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué quiere decir esto, hermano, que les acabo de decir? En la Biblia, en la Torah, no todos los mandamientos son para todas las personas. ¿Entendemos? Hay mandamientos que fueron dados exclusivamente para la tribu de Leví. Hay mandamientos que fueron dados exclusivamente para los reyes de Israel. Hay mandamientos que fueron dados exclusivamente para la descendencia étnica de Israel, para los judíos. Y hay otros mandamientos en los que sí se pueden incluir a todos los demás justos y redimidos de las naciones. Y eso está en la Biblia, eso lo podemos constatar en la Biblia. De hecho, esa es una de las razones por las que yo les dejé desde hace algunos meses un ejercicio a los que están estudiando en este seminario, donde tenían que encontrar mandamientos que eran para judíos, mandamientos que eran para reyes, mandamientos que eran para mujeres. Hay mandamientos en la Biblia que solamente eran para mujeres, por ejemplo, mandamientos que solamente eran para levitas, para que nuestra mente vaya entendiendo de que no es de que se va a echar sobre sí todos esos 613 mandamientos. No, hermanos, no se trata de eso. Yo lo primero que le diría a una persona que me pregunta eso es: tranquilo, hermano, tranquilo. Abre tu corazón, no te cierres, primero escucha. Primero pon atención, vamos a ponernos a estudiar verdaderamente, a hablar, para que sepas a lo que estamos haciendo referencia. Amén.
Hay una escritura muy importante cuando nuestro maestro, iniciando su ministerio, dijo la famosa frase de que no venía a ¿qué? No venía a abrogar. Yo puse aquí esta imagen de otra versión que creo que lo ilustra un poco mejor. En la versión común que se usa, Reina Valera, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Han leído eso en los evangelios? Eso está en Mateo capítulo 5 verso 17. En esta versión dice así: no penséis que vine a suprimir, es decir, a quitar la Torá, la ley o los profetas. No vine a desechar, a deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yud, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni un trazo de la letra de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. ¿Por qué traje esta versión? Porque en la versión Reina Valera dice: ni una jota, ni una qué, ni una tilde. Lo que pasa es que en hebreo no existe ni la jota, ni las letras tienen tildes, y de hecho ni vocales hay en hebreo. Ustedes saben cuál es la tilde, ¿no? De la I, por ejemplo, es el puntito que se le pone arriba. Bueno, en hebreo bíblico antiguo no hay nada de eso. No hay puntos, no hay comas, no hay signos de puntuación, ¿okay? Por eso quería traerles esto, para que entendamos qué es lo que estaba diciendo el maestro en ese momento. Y la yud, bueno, la yud es la letra más pequeñita, más pequeñita del alfabeto hebreo. Entonces el maestro nos está diciendo que no iba a pasar nada, ni una sola letra, la más pequeña de la Torá, hasta que todo sea cumplido. Y aquí ponemos dos preguntas: ¿ya pasó el cielo y la tierra? ¿Ya no hay cielo y tierra como lo vemos? No, ¿verdad? ¿Ya se cumplió toda la Torá y los profetas, todas las profecías? ¿Ya se cumplió todo? Si la respuesta es no, entonces el Mesías dijo que la Torá no se iba a quitar, no se iba a abolir, no se iba a desechar hasta que no llegara el cumplimiento de todo eso. Entonces, si no ha llegado el cumplimiento de todo eso, es porque la Torá todavía ¿qué? Todavía tiene vigencia. ¿Podemos pasar a la que sigue? Y ahora sí vamos a entrar rápidamente a nuestro querido amigo Pablo. Dice ahí una pregunta: ¿pero acaso Pablo no habló en contra de la ley y declaró que ya no tenía que observarse? Esa es la pregunta. Primero tenemos que aclarar algunos puntos. En un principio Pablo era un judío excepcional, por eso puse aquí esta imagen. Aquí tenemos dos personajes que los dos dicen ser Pablo, solamente que uno es representado por la Iglesia Católica y pues el otro es una imagen que aparentemente hace alusión a un judío. ¿Cuál de los dos creen que era Pablo? Pues era el judío. Era el judío. Pablo era un judío excepcional. No era católico, no era cristiano, era un judío excepcional. Entonces, si queremos entender a Pablo, hay que pensar como pensaban ¿quiénes? Los judíos de aquella época. Primero vamos a ver un poco del currículum de Pablo. ¿Pueden ir conmigo a Hechos 22, verso 1? Nada más para que nos demos una idea de quién era Pablo. Hechos 22, verso 1. ¿Están conmigo? Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba, ¿en qué lengua? En que en lengua hebrea guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hasta ahí solamente. Entonces vemos, en alguna ocasión llevaron a Pablo ante el Sanedrín, ante los jueces de Israel en Jerusalén, y lo estaban acusando de que aparentemente él andaba desordenadamente y que ya no guardaba la Torá, que ya no observaba la Torá. Y entonces Pablo se pone de pie como para apantallarlos
les empieza a hablar ¿en qué idioma? Les empieza a hablar en hebreo. ¿Y qué pasó cuando les empezó a hablar en hebreo? Ya no dijeron nada. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hermanos, en el siglo I, la lengua hebrea ya no se usaba como una lengua común del pueblo. El hebreo lo sabían nada más los rabinos, los maestros de las escrituras, los que sabían del texto bíblico a profundidad. El pueblo común, el pueblo judío común, se comunicaba más en arameo. De tal manera que cuando escuchan a Pablo hablar en hebreo dijeron, no, este no es cualquier cosa, ¿verdad? Este sabe. Y guardan silencio. Y les empieza a decir, yo también soy judío, criado ciertamente en la dispersión, en Tarso de Cilicia, instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Gamaliel, hermanos, fue uno de los rabinos más prominentes, más destacados del judaísmo. Y de hecho, hasta el día de hoy, la tradición del judaísmo ortodoxo, tiene dentro de sus escritos a Gamaliel como uno de sus rabinos más recordados de la historia. El propio judaísmo ortodoxo. Para que se den una idea, ¿quién fue el maestro de Pablo? Pablo era una persona de mucho conocimiento. Pablo dominaba el arameo, el hebreo, el griego y según algunas fuentes incluso hasta el latín. Por lo menos 4 idiomas dominaba Pablo. Y él nos habla acerca de cómo era su forma de ser. ¿Cómo era su forma de ser? Dice que fue criado estrictamente en la ¿qué? En la ley de Dios, celoso de todas las cuestiones relacionadas con la Torá, con la ley de Dios. Vamos a ver otra escritura. Vamos a Gálatas 1:14. ¿Están conmigo? Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más, ¿qué cosa? Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y vamos a ver una última en Filipenses capítulo 3, verso 4. ¿Se están dando una idea de quién era Pablo? Y yo sé que quizás se les está viniendo alguna escritura por ahí que Pablo dice, que es lo que vamos a ver ahorita, que todo eso lo tenía por basura. ¿Han leído eso? Bueno, ahorita vamos a explicarles qué quiere decir eso. Filipenses capítulo 3, ¿estamos ahí? Dice, aunque yo tengo, capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí les empieza a decir Pablo con quién se estaban poniendo. Circuncidado al 8º día, por si les quedaba duda de si era judío o no, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. No era cualquier cosa, ¿verdad? Y sí, ciertamente ahí sigue, vamos a leerlo, cuando dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Algunas versiones creo que dicen por basura, ¿no? Por amor de Cristo, por amor del Mesías. Vamos a detenernos ahí. En algunas ocasiones se llega a malinterpretar que Pablo está diciendo que toda su formación que él tenía en el judaísmo, en lo académico, en el fariseísmo y todo eso que él sabía que por tantos años se había formado, que a él ya no le importaba. Y eso es falso. Lo que estamos viendo aquí en teología es una figura literaria que se llama hipérbole de comparación. ¿Qué es un hipérbole de comparación?
Cuando en la Escritura se compara algo en contraste de otra realidad para hacer ver esa realidad exaltada. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que una persona dice: desde que encontré mi vocación, todo lo demás ya no me importa. Yo les pregunto, ¿ya no le importa nada? Imagínate que una persona encuentra su vocación de ser pintor. No sé, se me viene a la mente. Eso quiere decir, y él dice, desde que encontré mi vocación de ser pintor ya no me importa nada. ¿Crees que ya no le importa su familia? ¿Crees que ya no le importa su medio de trabajo, de sustento? Claro que sí le importa. Lo que está haciendo es una comparativa para que entendamos que desde que esa persona encontró su vocación, bueno, se siente totalmente pleno en ella. No de que todo lo demás ya no le importara, ya lo hubiera desechado, ¿me entienden? Y de hecho en la Biblia también hay algo así. Ustedes recuerdan cuando el profeta Oseas le dijo al pueblo de Israel: misericordia quiero y no ¿qué? Misericordia quiero y no sacrificio. A ver, yo te pregunto, al pueblo de Israel en aquel entonces, ¿quién le había mandado hacer los sacrificios? ¿Fue Dios mismo el que mandó a hacer los sacrificios? ¿Fue el Creador el que mandó a hacer esos sacrificios al pueblo de Israel? Y eso está en la Biblia. Entonces, ¿por qué ahora Dios por medio del profeta Oseas dice: misericordia quiero y no sacrificio? No es porque ya les esté diciendo: ¿saben qué? Pues ya todos los levitas pues ya váyanse a sus casas, abandonen el templo de Jerusalén. ¿Creen que Dios estaba diciendo eso? Destruyan el templo. ¿Para qué quieren ya ahí levitas si yo ya no quiero sacrificios? Eso estaba diciendo Dios. No, eso no estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que por encima del servicio en el templo que tenían que ver con esos sacrificios, más aún por encima de eso, quería ¿qué cosa? Que tuvieran misericordia los unos con los otros. A eso se le llama hipérbole de comparación. Eso es lo que está haciendo Pablo en Filipenses cuando dice que todo su currículum ahora lo tenía por pérdida a causa del Mesías. No está queriendo decir que ya no le importaba absolutamente nada eso, sino por el contrario, que bueno, desde que tuvo ese encuentro glorioso con el Maestro, ahora se sentía totalmente pleno. ¿Entendemos? Muy bien. Entonces, esto nos lleva a saber que Pablo fue del único que se dijo que era difícil ¿de qué? De entenderlo. Es el único personaje en la Biblia del que se nos dice que es difícil entenderlo. ¿Sí sabían eso? Y lo escribió el apóstol Pedro. Vean lo que dice de 2 de Pedro capítulo 3 verso 15. Más adelante, por favor. Es del único que se nos dijo eso. 2 de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Estamos ahí? Dice la primera. Perdón, es que ahora me traje otra Biblia, no la que siempre acostumbro. Ya. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué cosa? Difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice después? Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Imagínense, ya en el siglo I se malinterpretaba a Pablo. ¿Qué no va a ser 2000 años después? A mí lo que me asombra es cómo, fíjense, Pedro con sinceridad
y con humildad reconocía que había algunas cosas de Pablo que eran, ¿qué cosa? Difíciles de entender en sus epístolas, en sus cartas. Y ahora las personas, los pastores, los teólogos dicen, no, nosotros sí le entendemos completamente al 100% lo que quiso decir Pablo. Ni Pedro, que era consiervo suyo, decía lo mismo y ahora lo decimos nosotros. Entonces, ¿por qué era difícil de entender a Pablo? Porque Pablo poseía un nivel de erudición, de conocimiento, como lo podemos observar, muy alto. De tal manera que si las personas no estaban bien preparadas en lo que Pablo sabía, lo iban a malinterpretar. Y lo triste aquí y lo peligroso es que lo malinterpretaban, ¿pero para qué? Para su propia perdición, para su propio tropiezo. Y aquí yo les quiero transmitir algo de corazón, con humildad. No es malo decir a veces no sé, no es malo. No es malo a veces decir, la verdad me hace falta estudiar más, pedirle más a Dios, instruirme más para poder llegar al conocimiento más claro. No es malo decir eso, hermanos. Lo podemos decir sin ningún problema. Es mejor decir eso a inventarnos cosas que supuestamente dice la Biblia, y en particular que supuestamente dice Pablo, que verdaderamente no son ciertas. Y una de esas cosas que no son ciertas es pensar que Pablo habló en contra de la ley, en contra de la Torá. Eso justamente es hacer lo que dijo Pedro aquí, estar torciendo las escrituras por nuestro desconocimiento, por nuestra falta de preparación. Amén. Es mejor decir, la verdad, todavía no lo entiendo bien, pero quiero entender. ¿Cuántos de aquí quieren entender? Muy bien. Entonces, como les decía, si Pablo hablaba en contra de la Torá, si Pablo hablaba en contra de la ley, estaba contradiciendo por un lado al Mesías, porque el Mesías dijo que él no vino a quitar la ley ni los profetas, y por otro lado incluso se estaría contradiciendo a él mismo. Vean lo que dice Romanos capítulo 3 verso 31. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 3 verso 31. Dice, es una pregunta que plantea Pablo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino ¿qué cosa? Confirmamos la ley. Fíjense, es todo lo contrario a lo que a veces se enseña en las iglesias. En las iglesias a veces se enseña que bueno, nosotros ahora estamos en la ¿qué? En la gracia. Y que como nosotros ya no dependemos nada de la ley, de la Torá, de los mandamientos, nosotros solamente andamos ¿por qué cosa? Por fe. Nosotros nos movemos solamente por fe. Ya no tienen en nada que ver la ley de Dios, la Torá. Bueno, pues Pablo está diciendo lo contrario. ¿Cómo le hacemos ahí? Pablo está diciendo que más bien confirmamos ¿qué cosa? Con la fe que hacemos, confirmamos la ley de Dios. Nos adherimos también a la ley de Dios a través de la fe. Entonces, si Pablo estuviera hablando en contra de la ley, de la Torá, se estaría contradiciendo él mismo. Amén. Pablo mostró pruebas que guardaba la Torá en muchas ocasiones. Vamos a ver un ejemplo solamente. Vamos a Hechos capítulo 21, por favor. En el verso 17. ¿Sí trajeron su Biblia, hermanos? Hechos capítulo 21, verso 17. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son, ¿qué cosa? Y todos son celosos todos eran celosos de la ley.
ahorita seguimos leyendo, ahí también quiero hacer un paréntesis. A veces se ha malentendido que nadie de los judíos aceptó el mensaje del Mesías, y eso es falso. La Biblia nos está diciendo todo lo contrario. A veces se malentiende también que a partir de que conocieron del Mesías, los judíos que creyeron en él dejaron de observar la Torá, y eso es falso también. La Biblia nos está diciendo lo contrario. La Biblia nos está diciendo que los judíos que se convertían al mensaje del maestro, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, dejaban de observar la ley. No, más bien la guardaban, ¿cómo? Más celosamente, más arraigadamente. Amén. Vamos a continuar. Dice, ¿en qué verso me quedé? Ok, 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, en cuanto a Pablo, desde entonces se malentendía a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿cómo? Guardando la ley. Entonces Pablo guardaba la Torá, ¿sí o no? Entonces, por qué se dice que Pablo habló en contra de la Torá y en contra de la ley? Si la Biblia claramente dice que él guardaba la Torá. Y sí, había rumores que aparentemente Pablo ya no guardaba la Torá, pero eso eran solamente, ¿qué cosa? Rumores. Esas cosas no eran ciertas. Por eso los mismos apóstoles, con Santiago a la cabeza, le dijeron a Pablo, para que vean todos que no es cierto lo que andan diciendo, de que tú ya no guardas la Torá, de que tú ya les dices a los judíos que creen en Yeshua que no circunciden a sus hijos y demás, para que vean que nada de eso es cierto. Ve con estas personas que tenían que cumplir su voto de ¿qué? Habían hecho un voto de nazareato, se le llama eso. El voto de ser nazareno viene en la Biblia, en la Torah. ¿Han leído hablar de ello? Donde una persona que quería consagrarse más para Dios se dejaba crecer el cabello y no probaba uvas, no probaba el fruto de la vid, no uvas, perdón, vino pues, amén, por un tiempo determinado. Y cuando se cumplía ese tiempo determinado de su voto, tenía que presentarse en el templo, presentar un sacrificio de agradecimiento a Dios y ya se le rasuraba. Pablo, ¿qué cosa hizo? Pagó los gastos de esas personas para que cumplieran ese mandamiento. Pablo mismo, el apóstol Pablo. ¿Guardaba la Torá o no la guardaba? Claro que sí la guardaba. Amén. Dígame. Entonces Pablo sí. Sí, si quieren vemos el verso 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sí, gracias, hermanos. Y ahí vemos cómo cumplió ese mandato. Y por otra parte, ya aquí no los voy a hacer que vayan, pero en el punto 5, ¿por qué no podemos decir que Pablo llegó a enseñar que ya no se observara la Torá, que ya no se guardara la Torá? Porque la Biblia nos dice que en el reino mesiánico, es decir, cuando esté reinando el Mesías, después de su venida, se va a seguir guardando la ley, se va a seguir guardando la Torá. Tú puedes leer Zacarías 14, del verso 14 al 16, y el capítulo 2 de Isaías, del verso 2 al 4. No los vamos a leer, pero de verdad te encargo que los leas, para que veas qué es lo que dice la Biblia allí. Y te vas a dar cuenta que en la era mesiánica, ¿qué piensas que vamos a hacer en la era mesiánica, por cierto? Cuando venga el Señor, ¿qué piensas que vas a hacer? ¿Qué vas a estar haciendo tú?
y yo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a estar guardando mandamientos. Y eso lo dice la Biblia. Léelo. Por ejemplo, el profeta Zacarías nos dice que después de la batalla final que se va a librar en contra del pueblo de Israel, las naciones, y dice las naciones en plural, van a subir de año en año a celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. Y que la nación que no envía a sus representantes para celebrar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, va a haber un juicio sobre esas naciones, que no va a llover en su tierra. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Un mandamiento de la Torá. Entonces ahí podemos ver cómo en la era mesiánica, en el reino mesiánico, se van a seguir guardando mandamientos, se va a seguir guardando la Torá. Por eso es que Pablo no pudo haber hablado en contra de la Torá, porque no ha pasado todo lo que debe de cumplirse. Y el maestro, el Mesías, dijo que hasta que pase el cielo y la tierra, nada de la Torá se iba a quitar, nada de la Torá se iba a anular. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces ya con esto terminamos. Es que esto era una clase, hermanos, no era como tal una predicación, era una clase del seminario. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos entender esas escrituras que ciertamente que existen? Existen esos versos en las cartas paulinas donde se habla de la maldición de la ley. ¿Han escuchado de la maldición de la ley? Existe donde se habla que no estamos bajo la ley. Existe donde se habla, Pablo habla de que quien quiere estar en la ley ha caído de la gracia. Habla en contra de no depender de las obras de la ley. Todos esos versos existen, hermanos, claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Pasa lo siguiente, hermanos. La Torá, como hemos aprendido, es una herramienta de Dios para dar ¿en dónde? Para dar en el blanco. ¿Qué significa eso? Caminar rectamente en los caminos de Dios, hacer lo que Dios espera de nosotros, para no errar, porque si erramos, ¿vamos a qué? Vamos a pecar, vamos a transgredir. Amén. Bueno, esa herramienta es buena, pero muchas ocasiones esa herramienta ha sido usada de manera contraria a lo que Dios espera. Pero eso no significa que la herramienta sea mala. Les voy a poner este ejemplo. Imagínense una llave, una perica. ¿Sí saben qué es una perica? Una llave. ¿Ok? Yo les pregunto, esa llave, esa perica, ¿es útil para nosotros? Sí, te puede ayudar a cambiar un cilindro de gas, a una cosa en tu carro que se te descompuso, a un sinfín de cosas nos puede ayudar una llave, ¿verdad? Una llave de esas, ¿cómo le llaman aquí? ¿Sí le llaman perica o cómo le llaman? Ok. Ahora yo te pregunto, ¿esa misma herramienta la puede usar alguien para ir y darle en la cabeza a alguien? Claro que sí. Esa misma herramienta la puede usar alguien para ir y cristalear el carro de alguien. Claro que sí. Pero ahora yo te pregunto, ¿eso quiere decir que la herramienta es mala? No, el malo es el que la está usando. ¿Entendemos? Lo mismo pasa con la Torá, lo mismo pasa con la ley. La ley de Dios es ¿qué? Es perfecta. Lo malo han sido las interpretaciones, las formas, el uso que en ocasiones se le ha dado y que en ese momento se le daba. Y en particular, Pablo, en todas esas escrituras que aparentemente, entre comillas, hablaba mal o en contra de la Torá, no estaba hablando en contra de la Torá en sí misma, ¿ok? Sino contra el mal uso de la Torá o en contra de las enseñanzas erróneas sobre la Torá. ¿Entendemos? Pablo no hablaba en contra de la ley de Dios, hablaba en contra del mal uso que se le daba a la ley de Dios. ¿Cuál era ese mal uso que se daba de la ley de Dios? Hay dos cosas principales que los eruditos bíblicos abordan en tiempos de Pablo. Por un lado, el nomismo de pacto y el otro, el legalismo. ¿Qué quiere decir eso?
Nomismo de pacto o nomismo pactual, también se le llama así en teología, lo que transmitía en pocas palabras es lo siguiente: la única nación que tiene un pacto con Dios es ¿quién? Israel, solamente. La única nación que va a tener parte en el mundo venidero es ¿quién? Israel. Tú, gentil, si quieres ser parte del mundo venidero, ¿qué te tienes que hacer? Te tienes que convertir en judío. Tú quieres algo con el Dios de Israel, quieres tener parte con el Dios de Israel, tú quieres tener parte en el mundo venidero, en el mundo por venir, pues no hay de otra, amigo, tienes que hacerte judío. ¿Y qué significaba hacerte judío? Circuncidarte y guardar todos los mandamientos que guarda el pueblo judío hasta el día de hoy. Es la única forma para estar dentro del pueblo del pacto y no fuera. Porque la salvación solamente va a ser a través del pueblo ¿de qué? De Israel. Todo lo demás se va a quedar fuera. Eso decía el nomismo de pacto. Yo te pregunto, ¿ese es el mensaje de las Escrituras? No, por supuesto que no. Hermanos, Dios ama al pueblo de Israel y el pueblo de Israel es el pueblo escogido, por supuesto. Pero eso no significa que a Dios no le importen las demás naciones. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios ama a todo el mundo, no nada más al pueblo de Israel. Claro, sí, el pueblo de Israel es un pueblo aparte, como lo dice la Torá misma, es un pueblo escogido. Este pueblo mis alabanzas proclamará, es mío, es algo que Dios se ha reservado para sí mismo, ciertamente. Pero eso no significa, repito, que Dios se haya olvidado de las demás naciones. En contra de eso era de lo que hablaba Pablo, en contra de esa manera de transmitir el mensaje de salvación a los demás pueblos. Pablo estaba en contra de que se les obligara a las personas a volverse totalmente judíos, vía circuncisión de los hombres sobre todo. No porque eso fuera algo malo, porque Pablo, de hecho, ¿sabes que Pablo practicó la circuncisión a otras personas? ¿A quién, por ejemplo? Pablo circuncidó a alguien y ya siendo él creyente en el Mesías, ¿a quién circuncidó? Circuncidó a Timoteo. Pablo mismo lo hizo, ya siendo creyente en el Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque Timoteo era de madre judía. Y como Pablo tenía que guardar la Torá, los descendientes físicos de Abraham tienen que seguir siempre guardando el pacto ¿de qué? De la circuncisión. Aunque sean creyentes en el Mesías, porque a veces también se ha malinterpretado eso, de que se les llega a decir, si un judío llega a creer en el Mesías, bueno, ya no tiene por qué circuncidar a sus hijos, guardar los mandamientos. Eso es falso, falso completamente. Como también es falso decirle a una persona de entre las naciones gentiles que ahora que viene al refugiarse bajo el Dios de Israel, pues necesariamente tiene que hacerse ¿qué? Judío y circuncidarse, porque si no lo hace, si no hace esa conversión, no va a tener parte en el mundo venidero, se va a perder. De eso depende su salvación. Eso también es incorrecto. Amén. En contra de eso era de lo que hablaba Pablo, de esa interpretación errónea de la Torá, de la ley. Y por otro lado, también habló en contra del legalismo. ¿Qué era el legalismo? Era creer que guardar los mandamientos era como para acumular puntitos allá en el cielo, y que de acuerdo a tantos puntitos que tuvieras, pues Dios te iba a dar salvación o no te iba a dar salvación. Y como lo estudiamos ya en un principio, ¿eso es verdad? ¿Eso es cierto? No, la salvación, el rescate, la libertad que Dios le da a sus hijos, a su pueblo, es ¿por qué? Por gracia, por amor, por misericordia. Entonces, estar transmitiendo que la salvación depende del esfuerzo personal para guardar los mandamientos, eso era una
enseñanza errónea, porque de eso no depende la salvación. ¿Estamos entendiendo? De hecho, hay dos ejemplos en las Escrituras, tanto para el nomismo de pacto como para el legalismo. En el nomismo de pacto, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando, haciendo tevilá, y vinieron saduceos? ¿Recuerdan eso? A su bautismo. ¿Y recuerdan qué les contestó Juan? Les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero les sigue diciendo algo, y les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento, sí, pero después les dice más, que es justamente esto, el nomismo de pacto. Les dice: y no piensen que por tener de padre a Abraham ya la van a librar. ¿Sí han leído esa parte? ¿Qué es lo que pasaba? Que en aquel entonces muchos judíos pensaban que por descender de Abraham, pues ya la tenían librada y ya no necesitaban arrepentimiento. Y eso es falso. El maestro enseñó: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero el pueblo de Israel pensaba que, bueno, el hecho de yo descender de las tribus de Israel, eso automáticamente ya me hace salvo. Eso automáticamente ya me da mi asiento en la Nueva Jerusalén, en el mundo por venir. Ya no tengo nada más de qué preocuparme. Por eso Juan les dijo eso: no piensen que por tener por padre a Abraham la van a librar, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las mismas piedras. ¿Recuerdan esa palabra? Bueno, eso es justamente en contra del nomismo de pacto, que era lo que creían muchos judíos en aquel entonces, y eso era lo que le transmitían a los gentiles. ¿Quieres ser salvo? Tienes que hacerte judío, sí o sí, no hay de otra. El plan que Dios tiene es para Israel nada más, y punto, para nadie más. Eso era una enseñanza errónea, que fue lo que combatió Pablo. Y en el legalismo también podemos encontrar un ejemplo en la Biblia. Ustedes recuerdan el joven rico, ¿recuerdan? ¿Qué le preguntó al maestro? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le contestó el Señor? Los mandamientos sabes, no esto, no lo otro, etcétera. Honra a tu padre, a tu madre, etcétera. ¿Y qué le contestó él? Todo esto he guardado desde mi juventud. Algunos estudiosos, comentaristas bíblicos aluden a que justamente ese joven lo que pensaba era, sí, estaba guardando mandamientos, pero él pensaba que los estaba guardando como si estuviera acumulando puntitos para su salvación. Se estaba autojustificando a él mismo al momento que guardaba esos mandamientos. ¿Entendemos? Y por eso el Señor le da aquella respuesta para increparlo, y le dice: sí, ¿piensas que te puedes justificar por ti mismo? A ver, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y ya no lo hizo, ¿verdad? Porque él dependía de su propio esfuerzo. Él pensaba que estaba acumulando puntos para la salvación. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, en contra de eso es de lo que habló Pablo, en contra de esas malas interpretaciones, erróneas interpretaciones, formas equivocadas de transmitir la Torá, de plantearle la Torá a las demás personas, pero no de la Torá misma. Amén. ¿Podemos seguir en la que sigue? Esta es la última, ¿ok? Para los que gusten pueden tomar una foto, de igual manera se está grabando, pero aquí me di a la tarea de resumir en cada párrafo las ocasiones en las que Pablo habla de la ley de la Torá de diferente manera. Cuando dice no estamos bajo la ley, ¿han leído eso? No estamos bajo la ley. ¿En Pablo lo han leído? Claro que lo dice. ¿A qué se refiere? Se refiere a que no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Torá nos hace ver nuestros pecados. Estamos entendidos en eso. La Torá nos hace ver nuestros pecados, de tal manera que la Torá también tiene una consecuencia para aquellos que quebrantan los mandamientos. ¿Están de acuerdo en eso? De hecho, la Biblia dice: la paga del pecado es ¿qué? Es
muerte. La Torá claramente estipula, digamos, condenas, represalias, castigos para los que no observan los mandamientos de la Torá. Amén. Ahora yo te pregunto, los que estamos en el Señor, los que queremos llevar una vida en el Espíritu, una vida espiritual, ¿vamos a estar bajo esa condenación? Pues no, yo digo que no. Se supone que tú quieres hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? ¿O tú quieres pecar? No. Entonces, si tú no quieres pecar y tu deseo es guardar los mandamientos, pues entonces tú ya no vas a estar bajo la condenación de la ley. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en la Constitución, un artículo que diga, no sé, no robar, que también lo dicen nuestras leyes civiles. Hay una ley que dice no robar en nuestras leyes civiles, en nuestra Constitución. Si tú no quebrantas esa ley, ¿la ley mexicana te va a condenar? ¿Por qué? Pues porque no lo estás quebrantando. Entonces tú no estás bajo esa ley. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice ya no estamos bajo la ley. ¿Entendemos? Ahí tenemos escrituras donde habla en esa perspectiva. También cuando habla en contra de que la salvación dependa de la observancia de la Torá o de ser judío étnicamente, en todas estas escrituras Pablo va a hablar en contra de esa sintonía. El hecho de transmitirle a las personas que la salvación depende de observar estrictamente los mandamientos o de ser judío étnicamente, lo podemos encontrar acá en estas escrituras. En otras ocasiones Pablo habla acerca de uno de los propósitos de la ley, no el único, cuando dice el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo, es el Mesías. ¿Qué es lo que llega a entender la gente de igual manera ahí? El fin de se acabó, de que aquí ya no aplica más. Ese fin no significa fin de se acabó. Ese fin viene del griego telos, que significa objetivo. Es diferente. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo ahí es que el objetivo de la ley, de la Torá, era acercarnos al Mesías y también a convencernos de pecado. Porque ¿qué es lo que te dice qué es pecado, qué es transgresión y qué no? La Torá, la ley. Entonces ahí podemos ver que Pablo habla en ese aspecto. Y finalmente sobre la no discriminación en el cuerpo del Mesías, en la congregación, en la iglesia, entre judíos étnicamente y conversos de las naciones, que no hay que confundir con no distinción. En ese sentido también en ocasiones Pablo habló entre comillas en contra de la Torá, pero no era que estuviera en contra de la Torá, sino que estaba en contra de hacer ver como que judíos y gentiles no estaban como que al mismo nivel, sino que quizás los gentiles eran un poquito más abajo y los judíos más arriba. Ese tipo de discriminación Pablo no la aceptaba. Y la Biblia nos habla de que el Señor no acepta ese tipo de discriminación. Todos somos uno en el Señor. Amén. Que no tiene que ver con que no hay distinción. Ya lo he enseñado en otras ocasiones. Un judío que se convierte al Mesías tiene que seguir siendo judío. Amén. Y seguir observando los mandamientos. Era la última, ¿verdad? Ok. Bueno, hermanos, ¿tienen alguna duda de todo esto que platicamos, estudiamos? Les va a tocar volver a estudiar, la verdad. Les encargo, por favor, que estudien todas esas citas que les di. Y ya solamente vamos a ver lo que dice Hechos 25. Bueno, vamos a ver desde Hechos 16 y luego vamos al 25. Hechos 16, verso 1 al 3. ¿Están conmigo? Ya nada más leemos estas escrituras y ya con esto terminamos. Hechos 16, verso 1. ¿Están conmigo? Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía,
creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué cosa hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, un paréntesis aquí, en el judaísmo quien da la judaidad es la madre. Si la mamá es judía, el hijo es judío, aunque el papá no sea judío. Y viceversa, si el papá es judío, pero la mamá no es judía, el hijo no es judío, según la ley oral, la halajá. Como Pablo también observaba esa ley, circuncidó a Timoteo, porque Timoteo era de madre ¿qué? Madre judía, pero de padre ¿qué? Griego. Entonces el niño era judío o no era judío. Sí, claro, y por eso Pablo lo circuncidó. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 25, verso 8. Hechos capítulo 25, verso 8. ¿Están conmigo? Dice, alegando Pablo en su defensa, ¿qué dijo Pablo? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. ¿En qué? ¿En qué? En nada. ¿Qué transgredió de la ley Pablo, de la Torá? Nada. ¿Qué transgredió del culto en el templo de Jerusalén? Nada. Son las palabras del mismo apóstol Pablo al final de sus días. Y finalmente terminamos en Hechos capítulo 28, verso 17. ¿Están conmigo? Vamos a ver el verso 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho, ¿qué cosa? Nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y terminamos en el verso 23. Pasen al verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjense, y nosotros nada más llevamos 2 horas y ya nos queremos ir. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Fíjense cómo invitaba Pablo a los judíos para que creyeran en el Mesías con el Nuevo Testamento, con el Evangelio de Mateo, con el libro de Apocalipsis. ¿Con qué disertaba Pablo en la sinagoga, hablando del reino de Dios y haciéndoles ver a los judíos que el Mesías ya había venido? ¿Con qué? Con la Torá, con la ley. Yo sigo preguntándome, ya lo había dicho en otras ocasiones, ¿por qué será que hoy en día los pastores, cuando predican, ya casi nadie habla de la Torá, de la ley? Todos se basan en los llamados escritos apostólicos en el Nuevo Testamento. Los apóstoles hacían todo lo contrario, se basaban en la Torá, se basaban en la ley. Podemos ver, hermanos, que Pablo en sus últimos días testificó y dijo: yo no hice nada en contra de la Torá, yo no pequé nada en contra de la ley, yo no hice nada en contra de las costumbres de nuestro pueblo judío, yo no hice nada en contra del templo. Y si Pablo dijo eso, ¿por qué nosotros ahora decimos lo contrario? Amén. Y yo sé que hasta este punto quizás ustedes están preguntando y tienen aquí en la cabeza: bueno, hermano, pero entonces ¿hasta qué punto debemos de guardar los mandamientos? ¿Qué sí debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué cosas sí podemos? ¿Qué cosas no podemos? ¿Les gustaría saber eso? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando en la próxima clase, que va a ser nuestra clase en línea. Y les animo a todos, aunque no sean del seminario, hermanos, si tú quieres saber y dejar en claro hasta qué punto sí, hasta qué punto no, de qué forma sí, de qué forma no, te invito a que te conectes en 15 días, es en un domingo, por medio de una reunión de Zoom, que de igual manera grabamos ahí en el Facebook.
Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Padre. Dios Todopoderoso, en este día te damos gracias porque nos permites estudiar un poco acerca de este malentendido que se ha tenido por bastantes años acerca de Rav Shaul, el apóstol Pablo. Padre eterno, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir esa instrucción que viene de lo alto, para que, Padre eterno, podamos volver a tu Torah, a tus mandamientos, a lo que nos corresponde de ellos, a lo que nos compete de ellos, Padre, porque, Padre mío, solamente podemos reflejar que te amamos en la medida que guardamos los mandamientos. Solamente podemos reflejar que te conocemos en la medida que guardamos los mandamientos, porque tu Torah, Padre, es perfecta y es la que nos lleva a tener una vida recta y en armonía con tus principios, Padre. Es la que nos ayuda a no errar, Padre eterno, a no pecar, a no transgredir. Eso es lo que queremos, Padre celestial, estar cada día más cerca de ti, mi Dios, encaminarnos por un camino recto, un camino preciso, Padre celestial, dar en el blanco, Padre mío. Padre eterno, ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a guardar tus mandamientos, danos ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre eterno, para poder, mi Dios todopoderoso, hacer lo que nos compete, hacer lo que nos toca, a tener también el valor, el ánimo para echar, Padre eterno, abajo todos esos malos entendimientos, todas esas malas estructuras que se levantan contra el conocimiento verdadero de tu palabra y de los siervos que hablaron en tu nombre. Gracias, Padre, hoy haz una obra grande y maravillosa en nosotros, conforme a tus riquezas en gloria y conforme a las necesidades de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, de Yeshua nuestro Mesías. Amén.